Bueno, buenas tardes, estamos en la clase, continuando la clase de ácido base, estructura y función celular 2020. Estábamos haciendo un recuerdo de la clase pasada, decimos entonces que hemos descubierto que las soluciones, este contexto, esta íntima relación entre el solvente y el soluto, genera ciertas propiedades que no son ni solventes ni solutos, sino que son propiedades de las soluciones. Vamos a definir dos tipos de propiedades que tienen las soluciones. Las propiedades constitutivas, que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas, como la viscosidad, densidad y la conductividad eléctrica, que es lo primero que empezamos a hablar de estas soluciones. Y luego vamos a estudiar las propiedades coligativas, que dependen del número de partículas disueltas y no del tipo de partículas disueltas. Así nosotros definimos cuáles eran los electrolitos. ¿Recuerdan cómo habíamos definido electrolitos? Son solutos que se disuelven en agua para formar una disolución, y una vez disuelto en agua se convierten en iones. Y el agua, que es un dipolo, por lo tanto solo se ordena en el campo eléctrico, comienza ahora a conducir la energía eléctrica, conductividad eléctrica, una propiedad entonces constitutiva. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? ¿Aló? ¿En amperes? Amperio. Amperio es la unidad de corriente eléctrica del sistema internacional, que está constituida por una unidad de carga, Coulomb partido por tiempo, segundo. Coulomb por segundo es amperio. Generalmente el amperio se define de acuerdo al movimiento de los electrones en un conductor, ¿sí? Por eso uno entiende la corriente eléctrica como el movimiento de los electrones. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, en una solución, por ejemplo, de etanol en agua, ¿sí? ¿Conduce la corriente eléctrica? Papá, Un segundo. ¿qué son estos puestos acá? ¿Qué son estos puestos acá? Son los pulsos de la película. Un segundo, vengo a decir. Perdón. He vuelto. ¿Están conmigo? Ahora me siento solo igual, ¿eh? Están un poco callados. Ok, los electrolitos disueltos en agua no conducen la corriente eléctrica. En cambio, una solución con electrolito sí es altamente conductora. Bueno, todos estos conceptos y estas propiedades constitutivas, principalmente la conductividad eléctrica, fue lo que discutimos la semana pasada, y definimos ácido base según Arrhenius, discutimos el uprate de Bronsted and Lowry, y también Lewis o Lewis, que están constituidas las teorías para poder tener una definición amplia de lo que eran los ácidos y las bases y esas reacciones que ocurren. Definimos una serie de ecuaciones para definir la constante del agua y la capacidad de ionización, y establecimos una escala de pH como una escala de acidez, ¿sí? Como los números son muy pequeños, usamos el operador P para definir la escala de pH, y mostramos también algunas propiedades ácidas y básicas de fluidos comunes. Aquí van unos ejercicios resueltos que espero que ustedes lo resuelvan, y comenzaremos hoy la clase de soluciones siguiendo discutiendo con ustedes algunas propiedades constitutivas, como la conductividad eléctrica y la mantención del pH. Ya, ¿preguntas hasta aquí? ¿Que hayan quedado en el tintero? Ya. Soluciones, solutos y solventes.
El objetivo de esta clase es introducir el concepto de soluciones amortiguadoras para producir un buffer o tampón, y como habilidad esperaría que ustedes como médicos pudiesen generar soluciones isoosmóticas de pH controlado y de alimentación, como podría ser un suero fisiológico glucosado. Necesito que hablen conmigo. ¿Recuerdan lo que era un suero fisiológico? Sí. Ya. La Una concentración, solución. ¿cuál es la concentración de sal? 0,9%. 0,9. Sí. Sí, o 150 milimolar de cloruro de sodio, ¿sí? Que se obtiene una solución de 300 milimoles de cloruro de sodio, lo que significaría una solución isosmótica que ustedes pudiesen preparar. Ahora, para que esa solución, suero fisiológico, fuera una solución de alimentación, podríamos agregarle glucosa, por ejemplo, 5% de glucosa, y ahí ustedes saben que para un litro tendrían que calcular 50 gramos. Tendrían más 50 gramos. Ahora, ¿qué nos faltaría para que esa solución quedara absolutamente completa como una solución base donde pudiésemos incluso hacer vivir células vivas? Además de la concentración de sal de la osmolaridad, seguramente un factor energético como la glucosa, que deberíamos controlar también para que esa fuera una solución inocua, El pH. el pH. ¿Cómo podemos controlar el pH? A partir de soluciones amortiguadores buffer o tampón que ustedes seguramente ya conocen, pero vamos a aprender a construir. Una solución buffer tiene la capacidad de resistir cambios de pH. El objetivo es que si usted agrega ácido o agrega base, el pH no cambie tanto. Esa es una solución tamponada, y así tienen que entenderlo. Por ejemplo, en este gráfico lo que muestra es el ion bicarbonato como la media luna azul. Los protones en media luna negro, por lo tanto, media luna azul y media luna negro, esa partícula es ácido carbónico, ¿cierto? Bicarbonato y el catión con sal. Y vamos a agregar ácido clorhídrico. ¿Qué sucede en la disolución de ácido clorhídrico? Se separa completamente al ser el ácido clorhídrico un ácido fuerte en lo rojo y lo negro, y lo podemos ver. ¿Qué sucedió con lo negro que fue liberado en esta solución? ¿Cuánto tendría que haber cambiado el pH si yo le agrego ácido clorhídrico? Se debió haber hecho más ácido. Porque libera muchos protones, pero es al liberar una cantidad de protones y existir en el medio este compuesto bicarbonato que pueda unirse con los protones y formar el ácido carbónico, esos protones liberados, o todo lo que debería haber disminuido en pH, se une con bicarbonato para formar nuevamente ácido carbónico. Por lo tanto, el efecto sobre la cantidad de protones no son esos tres, sino que es solo uno. Esa es la idea del buffer o tampón. Generar una pareja ácido y su base para poder resistir cambios de pH. ¿Qué tan importante es esto? En realidad, mucho, muy importante. Los fluidos biológicos están fuertemente tamponados. Iones fosfatos, carbonatos y amonio principalmente constituyen el poder del tampón de la sangre. Las moléculas orgánicas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, también poseen muchos grupos dentro de su estructura que son titulables, y por lo tanto ofrecen un sistema capaz de contener los cambios de pH. Pero sin embargo, aquí faltó algo, pero la pareja ácido carbónico y bicarbonato y ácido fosfórico y su base, esas parejas son un tampón y van a permitir la mantención del pH a pesar del aumento o la disminución de los iones, de los protones libre en solución. El efecto por el cual los buffers o tampón producen esta propiedad de regular el pH es el efecto del ion común, que es el cambio del equilibrio iónico al agregar un soluto que proporciona un ion tomando parte en el equilibrio, desplazando la proporción ácido-sal según corresponda a la intervención. Hagamos un ejemplo. ¿Alguien conoce ese ácido?
Vamos, rápido. Muy bien, gracias, gracias por participar. Ya, bueno, no le voy a decir yo, se los dejo de tarea para casa. Y además se lo voy a preguntar. Ácido acético. Muy bien, gracias, excelente. El ácido acético, ¿qué le pasará en agua, Benjamín? Gracias por participar. Efectivamente, como todos los ácidos, aunque sea un ácido orgánico, recuerde que ahora estamos viendo ácido orgánico, se disocian el protón y su base. ¿Sí? ¿Podríamos calcular la constante de acidez del ácido orgánico? Sí. Sí, pero ¿sabe qué? No tenemos que calcular nada, Nicolás, porque la constante de acidez se la voy a dar porque nosotros conocemos las constantes de acidez porque durante muchos años los químicos se han dedicado a calcular constantes de acidez. El punto es que sabemos que este ácido orgánico libera un protón y se queda con la base. Lo que liberó fue lo que produjo de la base. Así que esto corresponde a X y esto corresponde a X dividido por la concentración inicial del ácido acético menos lo que cambió. ¿Sí? ¿Cómo es la concentración inicial del ácido acético respecto a su constante? En términos de número, ¿qué pasa si hacemos una comparación entre este número y este número? Ah, muy pequeño. ¿Es mayor? Es mayor, ¿Pero qué tanto mayor? mucho. Mucho mayor, 10.000 veces, 100.000 veces mayor. Sí, 10.000 veces en realidad. Pero, ¿cómo será el efecto de ese menos X frente a ese número? Casi insignificante. Como es tan pequeño, lo vamos a decir que es insignificante, que no es significativo. Así que X la vamos a mantener como si fuera 0 en este caso, y nos vamos a quedar con una ecuación cuadrática, X cuadrado partido por 0.50 es igual a la constante de acidez. Ahora, ustedes podrían calcular entonces X, porque recuerden que X, uno de ellos es la concentración de protones o el pH que nosotros estamos calculando. ¿Lo ven? Bien, mis calculadoras rápidas. Esto vale X y menos el logaritmo de la concentración de protones es 2.54. Ahora, entre comillas... Una pregunta. Sí, por favor, gracias. ¿Por qué puso 2x arriba? O sea, ¿de dónde sale esa fórmula? No. Me la salté para ver si la podíamos hacer juntos, Carla. Gracias por tu agudeza. Pero démonos cuenta que yo aquí puse ácido acético en agua. ¿Qué sucede? Se disocia el protón y se asocia al agua, ¿o no? Sí, Ahora el agua es una base y ahora queda como un ácido y un hidróneo. Y lo que se libera es la base. ¿De acuerdo? Por cada protón liberado se libera una base, ¿sí o no? 1 es a 1. sí. Ya, entonces, lo que cambió fue X, y que fue lo mismo para el protón y para la base, dividido por lo que fue la concentración inicial de lo que fue liberado menos lo que cambió. Eso es igual a la constante de acidez, ¿o no? Sí, ahora sí tiene mucho sentido. Ok, entonces, no hice la ecuacióncita, pero la ecuación está hecha aquí, y es para que ustedes la hagan, pero es la definición de la constante de acidez del ácido acético. ¿Sí, Carla? Ya. Entonces ahora Sí. digo 0.50, que era el inicial, lo comparo Ujú. con la constante de acidez y digo, este es mucho más grande que este, por lo Ujú. tanto, aquí se me complica la ecuación, no tanto, pero igual vamos a decir que X prácticamente es insignificante para esto. Luego la ecuación Ya. queda así y podemos pasar multiplicando esa acá y obtener la raíz de eso y nos da la concentración de protones y la concentración de base
que tiene la solución. Si nosotros calculamos menos el logaritmo de la concentración de protones, nos damos cuenta que una solución 0,5 molar de ácido acético tiene un pH de 2.54. ¿Qué tal? ¿Sí? Una duda. Sí, Montserrat. Sí, cuando usted desprecia, por así decir, Sí. la X del denominador de Sí. la resta, ¿eso siempre tiene que hacerse o Se lo puedo recom- hacer todo el cálculo? ¿Ah? Si quiere puede hacer todo el cálculo, ¿sí? Pero se lo recomiendo para diferencias de 10.000 veces para arriba, no tiene sentido. De 1.000 veces incluso para Ya. arriba, no tiene sentido. Dese cuenta que lo que va a disminuir aquí a través de esa constante de acidez es casi nada. Va a quedar esto en 0.04999991. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Y con el truco lo que hiciste es bajarle un orden a la ecuación que tienes que resolver. Entonces, es un truco sí, pero vale la pena porque al final lo que tú vas a informar es en una escala de menos logaritmo, además. Así que puede hacer el cálculo completo, no hay problema, pero le recomiendo este truco. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, compañeros, más allá de la broma y que estoy tratando de jugar un poco con ustedes porque cada día están más lejos de mí, lo que les quiero decir es que de verdad tienen que sacar la calculadora y hacer estos cálculos con la calculadora, si no, después van a estar todos atareados en el momento que ustedes tengan que hacer el cálculo solo. ¿Me explico? Ya, así que tratemos de hacer ejercicio. Continuemos. Ya, entonces, ¿qué estábamos haciendo aquí? Calcular el pH de una solución de ácido acético 0,5 molar. Como ejemplo, no. Vamos a tratar de ejemplificar lo que hace un buffer en términos de algunos cálculos. Recuerden entonces que el ácido débil produce protón que lo toma nuestra base, en este caso, y se transforma en un ácido y el otro en la base conjugada. ¿Estamos de acuerdo? Se pasan los pares ácido-base transfiriéndose un protón. ¿Todo claro? Esto es importante, esto tiene que estar claro. Parece fácil, evidente, pero esto es lo que dirige toda la historia de aquí en adelante. Continuamos con el ejercicio. ¿Cuál es el pH de una solución que contiene ácido acético 0,5 molar? ¿Recuerdan esto? Acabamos de verlo. ¿Sí? Sí. Ahora, la misma solución que teníamos antes, le vamos a agregar 0,5 molar, pero de acetato de sodio, de la base con sodio, no con un protón. Esto no es un ácido, esto es una sal. Entonces, a la solución madre de ácido acético le vamos a agregar la misma concentración, pero ahora solo de la base. Miremos en detalle. Aquí tiene que decir se transforma en, perdón, entonces, como es una sal, se disocia completamente en un anión y el sodio. ¿Recuerdan que dijimos que el buffer funcionaba por un tipo de efecto que se llama ion común? A esto se refiere ion común. Nosotros le vamos a echar ahora la misma sal. Disociamos la sal en agua. A tiempo cero le echamos 0,5 molar de la sal de acetato de sodio y se disocia completamente a tiempo final, bastante rápido en todo caso porque es una sal, en 0,5 molar de la base y 0,5 molar del catión. ¿Lo pueden ver? Sí. Ya, Sí. ok. Hay que estar claro con esto. Esto fue la sal. Y además nuestra reacción anterior, donde teníamos ácido acético más agua y formábamos protones y acetato. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tiempo cero, 0,5 molar. Tiempo cero, 0,5 molar. Ay, ¿y por qué? Miren. ¿De dónde salieron esos 0,5 molar de acetato? De De la reacción anterior. anterior. Muy bien, La de reacción la sal, anterior, ok. Entonces partimos con 0,5 molar de ácido y este 0,5 molar viene de la disociación de la sal, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que se disocia? Porque la sal ya está disuelta. Se disocia el ácido acético en el protón, igual que la reacción anterior. Menos X más X. ¿Sí? Entonces tenemos que a tiempo, en el equilibrio, 0,5 molar menos X, lo que se disoció, 0,5 molar más X, lo que fue disociado aquí, más los protones que produjo la disociación. ¿Sí? Profe, Dígame. el ácido, la base siempre va a estar, o sea, como en este caso sería una sal de su, no sé, ácido o base conjugado. Muy bien. En la pareja, para que el tampón funcione, sí. Tiene que ser el ácido con su base conjugada. Buena observación, Paloma. Bueno, vamos a tener que la constante de acidez va a ser la concentración de protones y el acetato dividido por lo que no se disoció del ácido acético, y eso sabemos que es la constante de acidez del ácido, pero ahora tenemos X, 0,5 más X, dividido 0,5 menos X. Recordemos que la constante de acidez es mucho más pequeña y representa a X en este caso, así que despreciemos a X porque está con número grande y está sumando, ¿sí? Obtenemos entonces, decimos que si X es mucho menos que 0,5, entonces obtendremos esta ecuación, y esta ecuación la podemos resolver rápidamente simplemente haciendo algunos cálculos donde nos quedamos que X es 1,7 por 10 a la menos 5. El pH que nosotros vamos a calcular a partir de esa concentración es 4,77. ¿Sí? ¿Y recuerdan cuánto era el pH de la solución que no tenía la base? Era 2,54. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Entendieron esto? Sí. Sí. Muy bien. Ese es el efecto que produce un buffer y es lo que esperamos. Entonces la concentración de protones libres que realmente impacta pasa de esto a esto, cambiando considerablemente el pH de la solución, a pesar de haber tenido concentraciones parecidas al inicio. Entonces una solución este es el pH de la solución si solo tiene ácido, y este es el pH de la solución si tiene ácido y la sal. Cambió notablemente. Ahora agreguémosle protones. Una solución buffer, la misma que teníamos anterior, le vamos a agregar una concentración de 0,01 molar de ácido clorhídrico. ¿Qué tantos protones se le está echando con esta maniobra? 0,01 molar. Sí, claro, muy bien, Paloma, pero quiero que dimensionemos las cantidades. ¿Esto es poco, es harto, respecto a qué? Respecto a esto, por ejemplo. ¿Poco? Claro, es menos. ¿Es menos que esto? Sí. Sí, pero igual está dentro de las mismas dimensiones, ¿sí o no? Si lo comparamos con el efecto de la constante de acidez, que era por 10 a la menos 5. ¿Me explico? Sí. Ya. Es que depende igual con qué se compare. Hay que tener una idea de las dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos a agregar una cantidad que es pequeña de ácido clorhídrico, pero la verdad es que debería afectar un montón al pH de una solución, porque la cantidad de protones que hay, ¿cómo debería dejar esta cantidad de protones a una solución? ¿Qué concentración de protones le daría? ¿Qué pH? ¿2? Muy bien, excelente. Veamos cuál fue el cálculo de su compañera. Dijo, esto es 1 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, pH, que es menos logaritmo de concentración de protones, debería generar una solución de pH 2. ¿Y recuerdan cuánto era el pH de la solución solo de ácido acético?
2 puntos y algo. 2.54. Incluso sería más ácido que la solución madre. Pero ahora, a esta parejita ácido acético y acetato, le vamos a agregar esta cantidad de protones para ver qué sucede. ¿Sí? Técnicamente todos ustedes saben qué va a suceder, ¿o no? Bueno, a tiempo cero vamos a tener... Un segundo. Ya. A tiempo cero tenemos 0.50 molar de ácido acético, 0.50 molar de acetato y 0.01 molar de protones. Vamos a decir entonces que los protones se liberan muy rápido, y al liberarse muy rápido estos protones se unen con esta base para formar ácido acético. Miremos, a tiempo 0,1 los protones se unen al acetato y forman nuevamente ácido acético. ¿Y qué pasa con eso que se formó nuevo de ácido acético? Fluye, tiende al equilibrio nuevamente y vamos a alterar entonces los números, pero vamos a calcular de nuevo el equilibrio. A tiempo 0,1 vamos a tener 0,51 de esto, 0,49 y 0 de esto. Lo que se disocia es menos x, lo que aumenta es más x, 0,51 menos x, 0,49 más x y x. Nuevamente utilizamos la constante del equilibrio, como la constante del equilibrio es mucho menor que 0.49, la despreciamos también y obtenemos entonces la concentración de protones 1.8 por 10 a la menos 5. El pH pasó de 4,75 a 4,77, o sea, después de agregar el ácido clorhídrico, el pH pasó de 4,77 a 4,75. ¿Sí? Agregándole una solución de 0.01 de ácido clorhídrico que debería haber dejado la solución en pH 2. ¿Entendieron esto? Preguntas hasta aquí, necesidades hasta aquí, es muy importante esto. Buenas tardes, profesor. Disculpe, me había quedado una duda. Hola Diego, sí. De por qué el hidronio, por qué en la anterior diapositiva se mostraba que la concentración del hidronio bajaba y no solamente la del acetato. Gracias por la pregunta. Esta fue la condición inicial, ¿cierto? Partimos con ese ácido, la base y el protón o hidrónio. Entonces aquí, en esta frase, lo que yo pretendo decir, usted tiene que pensar que todo el hidrónio que llega ahí vuelve a formar el ácido acético, se une con su base y forma el ácido acético, y este ácido acético de nuevo vuelve al equilibrio, liberando la cantidad que le corresponde por ser parte de un ácido acético. Por eso a tiempo 0,1, justo después de la primera integración, ya no quedan protones libres, sino que todos los protones fueron asociados al ácido acético, y el ácido acético ahí recién fluye nuevamente al equilibrio para producir el efecto. ¿Diego? Sí, muchas gracias, profesor. Okay. Disculpe, ¿podría explicar, por favor, la anterior diapositiva, la segunda parte, si es que puede? Esta parte. Ok. Claro. Entonces, como el protón pasó nuevamente a formar el ácido acético, ese protón forzó a la base a reestructurar esto. En tiempo 0,1, entonces hay lo que había al inicio más el 0,01 que se acaba de formar. Y hay un poco menos de base, que es el 0,01 que tomó los protones para formar esto. Entonces, desde aquí se establece entonces el nuevo equilibrio. Esa cantidad de ácido acético se disocia en esto y en esto. ¿Qué es lo que se disocia? Menos X, X y X. ¿Sí? Y esto nos da los valores que nos van a permitir calcular
con la constante de equilibrio. Esto lo pasamos a la constante de equilibrio, ¿sí? Y decimos, nuestro truco sigue siendo este número muy, muy pequeño respecto a este, por lo tanto nos ahorramos eso y resolvemos y nos da este número que nos permite comparar el pH antes y después de haberle agregado 0.01 molar de ácido clorhídrico, que debería haber forzado a la solución a pH 2, sin embargo pasa de 4,77 a 4,75. ¿Cuál fue el efecto del pH de esta gran cantidad de protones que nosotros le dimos? El pH aumentó. O sea, no, disminuyó. No, si el pH disminuyó, pero lo que disminuye es poquísimo. Poquísimo. ¿Se entiende el punto? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, en conclusión, lo que sucedía era que cuando se agregaba, por ejemplo, en este caso ácido clorhídrico, lo que había que determinar era entonces que iba a haber ese flujo de protones y que en el caso particular, en este, iba de los productos a los reactantes y eso era lo que alteraba el equilibrio, o sea, alteraba el pH. O sea, lo que altera el pH es la concentración de protones libres, ¿sí? Sí, pero los protones no vienen desde cualquier cosa. Usted cuando se lo echa en ácido clorhídrico, desde el ácido clorhídrico, vienen los protones prácticamente libres, porque el ácido clorhídrico es fuerte, se libera completamente, y en el momento que llega el agua, se liberan los protones, ¿sí? Pero esos protones se encuentran en la solución con la base que reforma el ácido acético. Y ahí el ácido acético vuelve a liberar el protón, pero ahora ya no es un ácido fuerte, sino que es un ácido débil, por lo tanto queda algo de protón y algo de sal, representado por la constante de acidez. Ya. Muchas gracias, profesor. Con esta constante de acidez, Diego, mírame, con esta constante de acidez, este número, ¿cuánto protón se liberó? ¿Está desplazada hacia la derecha o a la izquierda? Hacia la izquierda. Por lo tanto, se libera muy poco protón, en realidad. ¿Lo ves? Muy poca cantidad, sí. Claro. Entonces, lo que logra el par ácido y base en el buffer es poder resistir una gran cantidad de protones que se le agrega, protones libres, y poder capturarlos con las bases para evitar que cambie drásticamente el pH. Ahora mi pregunta para todos ustedes, compañeros, es ¿cuántas veces podemos seguir echándole esa cantidad de protones y que el buffer resista? ¿Es hasta el infinito? Hasta que se nos acabe el buffer, hasta que la cantidad de ácido que le echemos alcance la cantidad de buffer que tenemos. Muy bien. ¿Quién fue, Nicolás? Muy bien. Claro, si se dan cuenta que lo que se está consumiendo el protón o el hidrógeno es base. Si nosotros nos acabamos la base por echarle repetitivamente ácido, va a llegar un momento en que ya no va a poder funcionar como buffer. Pero vamos punto a punto. Veamos lo que vimos en el ejercicio. En primer caso, si tenemos una solución de agua y le echamos 0.01 molar de hidróxido, vamos a llegar a pH 13, 12. ¿Sí? El agua pura tiene pH 7. ¿Sí? Y si al agua pura le echamos 0.01 molar de hidrógeno, pH 2. ¿Sí? Sin embargo, si la solución es un buffer y no solamente el solvente, el agregar esta cantidad de iones hidróxido y de protones prácticamente no tiene efecto sobre el pH. ¿Sí? Eso es lo que hacen las soluciones buffer y por eso son muy importantes en controlar los cambios de pH en los sistemas biológicos, por supuesto. Ya.
Entonces la idea ahora es que aprendamos algo operativo de esto. Este es algo conceptual que seguramente ustedes ya manejaban, ¿sí? Supongo. Pero lo que me importa es que hagamos operaciones sobre esto, así que vamos a introducir a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, teniendo que la constante de acidez son en la liberación de protones y bases de un ácido débil. Tenemos que el ácido débil libera protones y bases. Protones por la base dividido por lo que quedó del ácido sin disociar, le llamábamos la constante de acidez, que también puede ser reflejada de esa forma. Si nosotros despejamos desde la concentración de protones, nos va a quedar que es la constante de acidez por el ácido sin disociar partido por la base. ¿Lo ven? ¿Sí? Podríamos aplicar entonces la función logaritmo y nos quedaría logaritmo de los protones es igual a logaritmo de la constante de acidez más el logaritmo de la razón. ¿Sí? Ahora, recuerden que pH era menos logaritmo de los protones. Si nosotros aplicamos menos logaritmo de protones, aquí le cambiamos el signo a eso, tenemos que cambiarle el signo a esto y podemos cambiarle el signo a eso. El cambio de signo ahí implica un cambio en la razón y luego nos queda que menos logaritmo de la concentración de protones, perdón, es pH menos, menos el logaritmo de la constante de acidez es pK, ¿sí? Y nos queda más el logaritmo de la razón de la base partido por el ácido no disociado. Esta ecuación es la llamada ecuación Henderson-Hasselbalch, que permite calcular el pH o la razón de base de ácido y base conjugada necesaria para construir un buffer. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, pH es pK más el logaritmo de la base conjugada partido por el ácido débil que quedó sin disociar. Todos estos cálculos son de equilibrio. Si ácido débil es igual a base conjugada, pH es igual a pK. Fíjense lo que dice aquí. Si esta razón es de la misma concentración, o sea, hay la misma cantidad de base conjugada que ácido débil, la razón de esas dos concentraciones es 1, logaritmo natural de 1 es 0, y pH es igual a pK. Aquí hay algunos datos para la generación de los buffers respecto a la cantidad de base conjugada versus ácido débil. Razón, la fuerza del base. Entre 0,1 y 10 es óptimo, ¿sí? Y hay que obtener hay que elegir de los ácidos el que esté más cercano a la constante, al pH que nosotros queremos llegar. Vamos a decirle capacidad de buffer. ¿A cuánto ácido? Dígame. Antes de que siga, ¿puedes volver atrás un segundo? ¿A cuál? Perdón. Y explicar, ¿puedes explicar de nuevo eso de por qué pH igual a pK cuando no sé qué? Una cosa así, no entendí. Henderson-Hasselbalch, esta. ¿Esto? Sí, entendí, pero a la siguiente diapositiva explicó Ya, que como logaritmo de no sé qué, bla, bla, bla. ya, ok. Eso. Pero ayúdame, pues, mira, pH es igual a pKa más logaritmo de la base conjugada partido por ácido débil. Eso viene del anterior, Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Sí, Ya, ok. Mira, si se da una condición específica donde la base conjugada dividido por el ácido débil tienen la misma concentración, esta razón es 1. ¿Es correcto? sí, El logaritmo de 1 es 0. Entonces ahí pH es igual a pK. ya. Y lo que yo estoy diciendo aquí, que para construir un buen buffer, esta razón tiene que ir entre 0,1
a 10. O sea, puede ser 10 veces más esta o 10 veces más esta. Y ese rango está entre 0,1 y 10. El 1 está al medio de este rango. ¿Sí? Donde pH es igual a pK. Por lo tanto, que es lo que quise decir con el segundo punto, es que si usted necesita construir un tampón, ¿sí? Tiene que pensar que esté en ese rango y sería bueno pensar en el punto 1, donde esta razón es 1, donde pH igual a pK. ¿Qué ácido tiene que ocupar? Tiene que ocupar el ácido que tenga el pK más cercano al pH que usted quiere y jugar con la razón, que puede estar entre 0,1 y 10. ¿Está bien? Sí, ahora sí, Esa gracias, es la profe. estrategia de cómo construir un tampón. Gracias, Montserrat. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a llamarle capacidad del buffer a cuánto ácido base se le puede agregar a un sistema de tampón y que pueda resistir el cambio de pH sin cambiar significativamente. ¿Sí? Fíjense que a mayor cantidad de ácido y base conjugada, mayor es la capacidad de buffer. Porque, fíjense, esta razón, yo les estoy diciendo que tiene que estar en 0,1, entre 0,1 y 10. ¿Ya? Ya vimos que puede ser 1 teniendo la misma concentración de este que de este. Pero eso puede ser 0,01 molar dividido 0,01 molar como 10 molar partido por 10 molar. Las dos son 1 y se da que pH igual a pK. Pero, ¿cuál de las dos tiene mayor capacidad, buffer? Además, concentración. ¿Por qué? Porque Porque tiene voy a mayor. tener más para amortiguar. Claro, tiene más cantidad en sí, a pesar de que tienen la misma razón, al hacerlo con 0,01 dividido por 0,01, que es 10 partido por 10, el 10 partido por 10 tiene una cantidad mucho mayor de iones que puede utilizar en cambios del pH. Así que el punto de pH se fija por la razón, pero la cantidad o la capacidad del buffer es por la cantidad de iones que hay en solución. Ya. Entonces, un buffer que contiene 0,1 molar de ácido acético y 0,05 molar de acetato de sodio. ¿Cuál es el pH de la solución? Calculemos. ¿Está de acuerdo que pH es igual a pK más logaritmo de la concentración de la base partido por el ácido? Veamos qué tenemos. pH es, pK es 4,77 más el logaritmo de la base partido por el ácido. ¿Sí? Y el pH de la solución tiene 4,47 y es una solución que tiene esta razón. ¿Sí? Muy bien. Ácido perclórico. ¿Sí? La constante de acidez es 2,9 por 10 a la menos 8, donde se disocia el protón y forma ion perclorato y el protón como ion hidrógeno. Hipocloroso, perdón. Sí. Y este es hipoclorito. Y los sodios no están expresados en este equilibrio. Ya, aquí está todo. Entonces, pensemos cuál es la razón de la concentración de ácido hipocloroso y hipoclorito necesario para tener un buffer a pH 7,6. ¿Sí? Hagamos el cálculo en términos de volumen. Entonces, volvemos a la reacción de disociación entre protones
y la sal dividido por el ácido que queda sin disociar, tenemos que pK, usamos Henderson-Hasselbalch, pKa es menos logaritmo de 2.9 por 10 a la menos 8, es igual a 7.54. ¿Sí? Este es nuestra ecuación específica, entonces queremos un pH de 7.6 en la solución, tenemos el pK y la razón. Podemos despejar la razón y nos da 0.06. Aquí está terminado el ejercicio. Lo que cambia aquí específicamente es la relación volumen-volumen, porque esto no es ácido de sal, sino que, o sea, son ácidos de sal, pero son todos líquidos. Pero esta es la respuesta. ¿Cuál era la razón entre la sal y la base para formar un buffer a 7.6? ¿Pregunta hasta aquí? Profe, Sí, sí, sí. ¿de dónde sería el 1.1 igual a la parte de abajito? Esto. No entendí esa parte. Sí, lo que pasa es que aquí viene con el cálculo de volumen-volumen. No se preocupen, por eso les dije, hasta aquí está la solución, esta es la relación que tienen los volúmenes, solamente tienen que invertirla. Pero recuerde que la pregunta es, calcule la razón de concentración, ¿sí? Y esta es la razón de concentración calculada a partir de esto. ¿Ya? Gracias. Ahora, ¿cómo están ustedes para hacer sus propios buffers de pH? Esto es lo que tienen que entrenar y lo tienen que entrenar, y ya sé que está el seminario de ácidos y bases y vamos a enfocar la habilidad que queremos desarrollar en esta semana en la generación de soluciones isomóticas de pH controlado que ustedes puedan generar a partir de una serie de sales. Ahora, si estuviéramos en un año normal, tendríamos trabajos prácticos, todo esto, y poder hacer realmente las disoluciones y poder hacer estas mediciones con un pHímetro. Eso puede hacer, y por supuesto queda comprometido para cuando volvamos. ¿Ya? Me quedan ver algunas ideas de ácidos y base en el concepto de neutralización, pero las vamos a hacer después de una pequeña pausa comercial. Nos juntamos en este mismo canal en 15 minutos. Tengo 14:35, 14:50, 10 para las 3. Nos volvemos a poner en conexión. Nos vemos en un rato. Chao. Hola a todos, gracias por estar acá. Sé que están, no sé cómo saberlo. Sí, profe, aquí estamos. Muy bien, Yo con lo- gracias, no importa. Solo necesito a uno para no sentirme solo en el universo virtual. Ya. Oye, gracias. Sigamos entonces con la idea de titulación. Neutralización, titulación. Es un procedimiento bastante antiguo donde se pretende conocer la concentración de un ácido y sus parámetros como la constante de acidez a partir de el proceso de titular el ácido con una base, y podemos ver, se ve cortado aquí, ¿eh? Pero vamos a buscar el punto donde la reacción entre las dos soluciones completas se denomina punto de equivalencia. En la disolución ya existen tres tipos de titulaciones: cuando se titula un ácido fuerte y una base fuerte, un ácido débil y una base fuerte, y un ácido fuerte y una base débil. Todo tiene que ver con poder ir viendo cómo cambia el pH en función de la cantidad de una base conocida para poder calcular los parámetros. Veamos algunos ejemplos de esto. Profesor, Sí.
Disculpe, ¿y no se podría titular entonces un ácido débil con base débil? Un ácido débil con una base débil. No quiero decirte que no se podría, déjame pensar en los equilibrios. Los puntos de equivalencia clásicos son estos, y si usted titula una base débil, un ácido débil con una base débil, no, tengo que pensarlo un poco mejor para dar una buena respuesta, mejor decirte que no, pero estos son los 3 puntos que se establecen como puntos de equivalencia. Ahora, para tú tener una base débil, tendrías que tener como un ácido débil muy fuerte que se haya disociado, ¿me entiendes? Sí. Porque el ácido débil produce Ajá. la disociación a su base conjugada, y esa base es débil o fuerte. Diego, ¿Cómo puede repetirlo, por favor, profesor? un ácido Ajá. fuerte se disocia completamente, ¿cierto? Sí. La base fuerte también. Claro. Claro, entonces fíjate que siempre la pareja es uno débil y el otro fuerte, ¿sí? O a menos que los dos fueran fuertes, ¿sí? Pero tú me dices un ácido débil y una base débil. Lo que pasa es que el ácido débil va a producir una disociación, y en su disociación, ¿cómo es la base que produce? ¿Débil tendría que ser? No, pues es una base fuerte. ¿Fuerte? No es fuerte de la que se libera totalmente. Acuérdate que dentro de los ácidos débiles tenemos ácidos débiles que son los más fuertes y los más débiles. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, hacer un ácido débil y titularlo con una base débil debería provenir de un ácido débil más fuerte. Entonces, es medio raro el concepto, pero déjame pensarlo bien para argumentar correctamente en el seminario, por ejemplo. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la pregunta. Pongamos atención a lo que preguntó Diego, que fue un poco por descarte. Aquí, si uno hace las parejas entre fuerte y base fuerte, deberíamos tener 4 y no 3. ¿Por qué? Porque no está la titulación ácido débil, base débil. Diego dice, entonces, ¿por qué, profesor, no se puede titular un ácido débil y una base débil? Y yo, sin respuesta, lo único que pude decir es que en la base débil provendría de la liberación de un ácido débil, pero que no es tan débil. Entonces, necesito un poco más de tiempo para pensar. Volvamos a la idea de la neutralización. En la neutralización estamos buscando parámetros de acidez como el punto en el cual el pK, específicamente la constante de acidez, a partir de la titulación de un ácido con una base. En realidad pueden ser un ácido fuerte con una base fuerte, un ácido débil y una base fuerte, y un ácido fuerte con una base débil. Miremos un típico gráfico. Aquí tenemos la escala de pH, y aquí tenemos los volúmenes de hidróxido que se le están agregando. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo conocer el punto de pH en el que va nuestra titulación? ¿Alguna idea? Viendo el punto de equivalencia. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a buscar el punto de equivalencia, pero yo requiero aquí tener una escala de pH en función de la concentración de los hidróxidos, ¿sí? Vamos a buscar el punto de equivalencia, que es este. Pero ¿cómo yo sé a qué pH voy en esta reacción? ¿Cómo mido el pH? Con un pH, no sé cómo se dice. Ya, un pHímetro. Ese es una medida electroquímica. ¿Usted que me respondió eso?
¿Sabe cómo funciona un pHímetro? ¿Alguna idea? O sea, se pone en la solución y va midiendo el pH y uno le va agregando como, no sé cómo se llaman las cosas en español, pero le va agregando una solución y va midiendo el pH y Dígale en una un punto que hay un quiera, no hay cambio. problema. Pero mi pregunta es, usted, ¿qué es lo que ocupa el pHímetro para medir el pH? Un electrodo. ¿Entiende el electrodo? Sí, 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 porque es una medida electroquímica y gracias por decirlo, esto usted seguramente lo hizo. sí. Ah, muy bien. Entonces, usted a partir de un electrodo, que es un aparato que se ingresa a la solución, en una solución que está en agitación, ¿sí? El electrodo le marcaba un pH, porque es un electrodo de... Lo vamos a explicar en electroquímica, que es el próximo tema. Pero el electrodo permite comparar la cantidad de iones de hidrógeno, un electrodo de hidrógeno específicamente, que lo compara con una base y con una base eléctrica, hace una comparación de potencial eléctrico y se le va agregando aquí, como dijo su compañera, una solución. ¿Y qué pasa con el pHímetro? Va cambiando el punto de pH. ¿Sí? ¿Sí? Va cambiando el punto de pH hasta que, ¿cómo se da cuenta que está en el punto de equivalencia? Porque hay o sea, el pH como que aumenta a poquito y en un punto Muy bien. aumenta repentinamente, de Claro. forma como exponencial. ¿Y qué sucedió en ese punto de equivalencia, querida? Llegó la neutralización como al volumen equivalente. Claro. Ahora, como es de concentración conocida, nosotros sabemos que ese volumen es una cantidad. ¿Cierto? El volumen por la concentración conocida nos da una cantidad. Y eso, que sea punto equivalente, significa que usted agregó la cantidad de base necesario para neutralizar todos los protones titulables. ¿O no? Sí. Ok, ese es el punto de equivalencia. Muchas gracias. Baigere, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, Baigere. Ya, muy bien. Baigere, gracias. Ahora, tuvimos la suerte que Baigere ya había hecho la titulación, a lo mejor muchos de ustedes lo hicieran con un pHímetro, pero lo que yo quería contarles aquí es que antes de que existiera el pHímetro existen unas ciertas propiedades de materiales que cambian de color, ¿sí? Con el pH. ¿Alguien sabe cómo se llama? O sea, La fenolftaleína. azul Sí. de el azul de tolueno, ¿no? Muy bien, existe una serie de compuestos químicos que tienen propiedades espectroscópicas de absorción y emisión de luz a través del pH. Y eso es lo que usábamos a partir, era clásico en la antigüedad. Todavía yo tengo en el laboratorio papel pH. Si tú quieres saber rápidamente qué pH tiene alguna solución, con un papel uno puede ver el cambio de color y que están construidos con todo este tipo de colorantes que sirven también para ver el cambio de pH. Por ejemplo, aquí se muestra que el punto de equivalencia, que es este salto repentino de el pH justo en el punto en el cual la cantidad de base ha neutralizado al ácido, se puede seguir a través de una serie de colores si tuviésemos una serie de estos materiales que permiten el efecto espectroscópico. Muy bien. ¿Esas son las por colorimetría? ¿O no? Sí, esto usted lo puede utilizar disuelto en la solución o en algún papel que va agregando cada cierto tiempo, ¿me entiende? Sí. Eso. Sí, es una rama específica de la espectroscopía que es colorimetría. Muy bien. Ya. Esta es una titulación. ¿Qué tipo de titulación es? Entre ácido y base fuerte. Muy bien.
¿Ok? Ácido débil y base fuerte. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que el tipo de color titulante va a depender de los cambios de pH que ocurran, porque estas transiciones ocurren en esos cambios de pH. La base conjugada del ácido débil afecta la concentración de protones y por lo tanto el punto de equivalencia de solución es levemente básico. Esa es la idea. Nuevamente, el punto de equivalencia se obtiene en este gran salto de pH, ¿sí? Y el pK está en el trayecto en el cual se están produciendo las transiciones. ¿Qué está pasando en este rango de pH para todo el grupo? Antes del punto de equivalencia, miren, antes de ese punto de equivalencia, entre ese punto y este punto. ¿Qué sucede en todo ese rango de concentraciones que se le está agregando base? Porque ¿qué sucede aquí? Baihari ya lo dijo. ¿Qué sucede acá en el punto de equivalencia? El pH aumenta muy rápido. Sí, eso Ya es lo se- fenomenológico. Eso es lo que usted vio para decir, ah, aquí está el punto de equivalencia. Pero ¿qué significa ese punto de equivalencia? Es que al principio como que la solución amortiguaba los protones que se le iban agregando, pero en un punto como que la cantidad es superada, entonces la solución ya no resiste y el pH solo sube. Ok, Mayor pendiente. perfecto, perfecto. Usemos lo mismo que dijo tu compañera. Entonces, en este punto de equivalencia hay un salto grande de pH porque ya no tiene capacidad buffer, ¿cierto? Ya no es capaz de resistir el aumento de la concentración que va muy lento aquí, con menor Claro. pendiente. ¿Sí? Por lo tanto, ese punto de equivalencia dice la cantidad de ácido que había y permite tener la equivalencia entre la base incorporada y el ácido que había, ¿sí? Pero entonces tu compañera lo definió muy bien, está produciéndose algo que parece un buffer, ¿sí? Estamos agregando cantidades de base fuerte y hay algo que permite que no cambie el pH bruscamente. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede en este rango? En ese rango de concentraciones, cada base que yo agrego, se produce un cambio molecular donde se reconstituye el ácido, o sea, aquí estamos agregando base, perdón. Se produce la sal al agregar base desde el ácido, sin que cambie el pH, se neutraliza. Hay una región de neutralización, ¿sí? Donde ocurre el cambio base-ácido, ¿sí? El equilibrio. Esto ocurre alrededor del equilibrio y por lo tanto equidistante en los puntos de trayectoria del equilibrio está el pK. Ese punto de inflexión que se puede obtener a partir de esa curva indica el pK. ¿Y qué era el pK? Era aquella medida que confirmaba, que comentaba cuál era el equilibrio químico de los productos y reactantes en Sí. cuanto a protones. Y este establece el punto pH donde se espera el cambio. ¿Sí? Sí. Bueno, necesito que pensemos en eso. ¿Qué va a suceder en una transición ácido-base cuando se le agrega OH o se le agrega protones alrededor del pK? Simplemente esa molécula o ese grupo titulable tiene un efecto buffer, cambia de protonado a desprotonado alrededor del pK según el pH del medio. Ok. Miremos un aminoácido. Escucha, no se lo he cortado esto, perdón. Profe, una pregunta, o sea que en el punto de equivalencia, como que
llegamos a ese punto que habíamos dicho antes de que la cantidad de ácido, de protones que estamos agregando, alcanza la cantidad de buffer que tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, ya no puedo neutralizar más la solución, por lo tanto se me dispara el pH. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué concentración de ácido tenías? 20, por eso Eso. en el 20 O sea, aumenta. 20 ml por el 0.5 molar. Ya. 20 O sea que ml cuando, por 0.05 molar en el punto de equivalencia tienen las mismas concentraciones de base que de ácido. Y en o sea esta que también el punto de equivalencia sería como el punto máximo que mi solución alcanza a neutralizar la cantidad de protones que se le agreguen. o sea, la cantidad de ácido que tenías libre. Ya. ¿Sí? Entonces, con este punto se puede obtener la concentración de ácido y en esta trayectoria se puede obtener el pK. ¿Sí? Sí, sí, igual entiendo. Igual hay que estudiarlo, gracias por decirlo. Ven esta parte de la página, ¿cierto? Sí, Ya, ok, estas son, voy a tratar de operarlas, pero la verdad es que cada vez que opero en matemática, transmitiendo la pantalla, no ha funcionado bien, y ahora tampoco está funcionando. Pero esto va a estar dentro de los materiales. Aquí ustedes van a poder hacer, agregar concentración de ácido y volumen de base, la concentración de las bases para las titulaciones de ácidos débiles con base fuerte en este caso. Y van a poder ver cómo van cambiando los puntos de equivalencia y no los pK, ¿sí? Para cada una de estas transiciones. Estas son todas las demostraciones del Wolfram Matemáticas por si acaso, ¿eh? Ya, no voy a poder hacer el laboratorio como quería, por, no sé bien cómo solucionar esto, pero se las voy a dejar las demostraciones en la página. Ya. Ahora, entonces, a partir del proceso de neutralización titulación podemos calcular parámetros. Lo que nos importa son la concentración del ácido y además el pK. Y de acuerdo a las cantidades de ácido y los volúmenes que nosotros vayamos utilizando, nos vamos a dar cuenta que cambian el punto de equivalencia, porque cambia la concentración, por supuesto, pero lo que no cambia es el punto en el cual se produce la transición entre ácido y base, que es el llamado pK. Y aquí la concentración de base. ¿Ven? Ya, continuemos acá. Vamos a revisar el caso especial de los aminoácidos, que vamos a hacer lo que estudiemos durante el programa de biomoléculas. Lamentablemente está cortado, pero podemos darnos cuenta que este es un aminoácido. ¿Alguien sabe qué aminoácido es? Ahí dice glicina. Bueno, la gracia es que glicina es un aminoácido raro porque en vez de un radical tiene dos hidrógenos. Pero démonos cuenta en la molécula, y eso es lo que quiero que discutamos. Primero, ¿la molécula se disuelve en agua? no, No, ¿Tiene constante dieléctrica o momento dipolar? sí, Bueno, entonces, ¿polar o no? sí es polar, pero no se disuelve en agua. ¿Por qué? No sé la verdad, ¿Pero porque de dónde sacó que no se disolvía en agua? no sé la verdad. Ah, ¿ves? No, está bien, gracias Nicolás. Lo que pasa es que si la molécula es polar, no se disolverá en agua. ¿No le suena un poco eso? O sea, debiera ser. ¿Por qué? O sea, porque sería hidrofílica si es polar, ¿o no? No sé, en verdad, pues. Es que
Querida Salma, eso es lo que estamos tratando de armar. Eso lo que estamos tratando de armar. Acuérdate que lo que estamos tratando de hacer en este curso es que ustedes puedan predecir y utilizar algunas propiedades moleculares solo viendo una fórmula. Y usted lo que está viendo aquí es una fórmula. Lo primero que pregunté yo es, ¿esta molécula se disuelve en agua? Y una persona me dijo que no. Y todas las respuestas que vienen después se basan en que no se disuelve en agua, aunque ustedes están mirando que tiene dos polos distintos, tiene constante dieléctrica y momento polar, por lo tanto esto es polar y lo más probable es que se disuelva en agua. ¿Sí? Ok. Ya. Las cosas polares se disuelven en solventes polares, primero. ¿Sí? Y esto es bastante polar, querido amigo. ¿Cómo sé yo que eso es muy polar? Lo inventé, me lo sé de memoria. ¿Por la diferencia de electronegatividad? Sí, es un buen punto, pero aquí ni siquiera necesito pensar en diferencia de electronegatividad porque aquí hay diferencia de carga entre una parte de la molécula y la otra. ¿O no? ¿No se da cuenta que esto es un anión y esto es un catión dentro de la misma molécula? ¿Que estos son enlaces covalentes? ¿Y esto es un catión y esto es un anión? Sí. Diga, diga. ¿Lo logran ver o no lo logran ver? Sí. Ya, primero la molécula es polar, es altamente polar porque tiene catión y anión, ¿sí? Y posiblemente se disuelve en agua. Lo más notable es que tiene un grupo carboxilo y un grupo llamado amino, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia al grupo carboxilo con el grupo amino? ¿La carga? Muy bien, la carga dependiendo del pH, porque la carga lo que indica es su forma molecular a un pH específico. ¿Ya? ¿Cómo se le llama a este grupo? COO- o COOH cuando está protonado. ¿No es carboxilo, no? Es un carboxilo. Específicamente el grupo funcional se le llama ácido carboxílico. ¿Adivine por qué? Por Porque es el ácido. hidrógeno, por el Porque es protón de ácido. hidrógeno, ¿Y qué significa que sea ácido? que va a liberar el El protón. protón de hidrógeno. Ya, muy bien. Diego, ¿cuándo lo libera? Cuando tiene que reaccionar con una base, ¿no? Cuando se encuentra con una base, libera el protón. Cuando él se convierte en una base conjugada. Y se convierte en una base conjugada cuando libera el protón. Eso es un punto de pH llamado pK. El ácido carboxílico tiene un pK de 2.34. ¿Qué implica eso? Que al pH 2.34, el 50% de los ácidos carboxílicos está desprotonado. ¿Sí? Sí. ¿Y a pH 2? Sí, igual. Sí, pero ya no es el 50%, sino será el 70%. ¿Sí? Y a pH 3. Como el 40%. Ok, ¿entiende qué pasa entonces en esta figura geométrica rosada? Mientras más aumenta el pH, cada vez se va a desproteinar menos. Desprotonar. Desprotonar. Claro. Así. Si usted usa pHs más bajo que el pK, va a estar protonado. Pero mire, si usted usa un pH 2, va a estar protonado,
y esta molécula era neutra, ¿cierto? Polar pero neutra. Pero si esto está protonado, es polar pero catión. ¿Lo ve? Profe, una duda. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre desprotonar y protonar? Ya. ¿Quién me habló? Montserrat. Oye, Montserrat, Sí. mira, lo que pasa es que está cortado aquí, pero necesito que lo mires. Aquí. Ya, COO menos. Aquí dice COOH. Esto es protonado y esto es desprotonado. Esto es protonado y esto es desprotonado. Ujú. ¿Lo viste, Montserrat? La diferencia entre el ácido carboxílico y la base amino es que el ácido carboxílico tiene un pK de 2.34, lo que implica que a pK menores de 2.34 prevalece su forma protonada. Y por lo tanto, esto que era un anión, deja de ser anión, es neutro, pero la misma molécula tiene un positivo acá. Cuando está protonado el hidrógeno, o cuando está protonado el grupo carboxílico a pH muy bajo, la glicina es un catión. En cambio, Sí, sí. en cambio, en este grupo, en este pH, entre 2.34 y 9.6, que es el otro pK, la glicina es un neutro polar. En cambio, a pH más básicos, cuando está protonado eso, la glicina es un anión. Se dan cuenta que el mismo aminoácido puede ser catión, neutro o anión. Solo depende De los hidrógenos de la desprotonación, o del sea, pH, el pH del medio. o sea, en ambiente ácido conserva más protones de ambos, en cambio en un ambiente más básico pierde tanto protones como un protón del grupo más amino y el grupo carboxilo. Claro, pero tiene estos dos puntos críticos, el pK del carboxilo y el pK del amino. Hay un punto entre esos dos puntos que se llama punto isoeléctrico, el pH, el punto de pH en el cual la carga neta total es cero. ¿Se dan cuenta que está como en el punto de equilibrio? Pero eléctrico. ¿Ya? Así que las moléculas orgánicas tienen estas propiedades. Todo lo que hemos ido hablando anteriormente como propiedades de las soluciones en una molécula orgánica se produce lo mismo, pero en distintos puntos de la misma molécula. Lo que hace, lo que eleva infinitamente las posibilidades de reactividad. Vamos a seguir viendo esto. Este es un ejemplo, pero sigamos complejizando un poco más. Veamos glutamato y histidina. Este se ve completo, glutamato. ¿Pueden ver glutamato? Sí. ¿Le gusta la molécula? ¿Es un aminoácido ácido o básico? Depende del pH del medio. No. Diego, depende de la cantidad de ácidos, de grupos funcionales ácidos que tenga. Veamos glutamato. Mira, tiene un amino. Ahí es superácido. Este es un ácido. El glutamato, cuando decimos glutamato, lo decimos en su forma de sal, pero en su forma de ácido se llama ácido glutámico. ¿Qué es el glutamato, además de un aminoácido? Querido, glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central, por si acaso. ¿Ya? Histidina es un aminoácido, ácido o básico. Mire, Ácido. tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, pero mira, tiene ese anillo y en el anillo tiene nitrógeno, es básico. Ah, Levemente. ¿Sí?
a comparación del glutamato. Fijémonos, digamos, en la primera transición, o sea, antes del pK. El primer pK es el del ácido carboxílico. Tiene un segundo pK, que es de este otro ácido carboxílico que está más lejos. Y tiene un tercer pK, es del amino. O sea, ese grupo es protonable, ese grupo es protonable y ese grupo también es protonable. O titulable, si quiere decir. El primer pK hace de que se transforme esta molécula que tiene protonado el carboxilo y esto, que es un catión, en una molécula que es neutra. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y luego se libera el segundo protón. Y luego se libera el tercer protón en los 3 puntos que se pueden obtener a partir de un gráfico de titulación de pH. ¿Lo ven? Ahora veamos las transiciones de la histidina, carboxilo y amino. Carboxilo desprotonado 1.82. El primer amino protonado a las 6 y 9.17. La gracia es que este pH no es tan ácido ni tan básico, está justo en el punto central, y histidina es uno de los principales aminoácidos de las proteínas que produce catálisis a partir de reacciones ácido-base. Después vamos a estudiar en cinética enzimática que estas reacciones ácido-base ocurren molécula a molécula o aminoácido a aminoácido dentro del sitio catalítico, y es la principal forma en la que las enzimas neutralizan ciertas proporciones. ¿Qué es lo que diría que es más importante en esto? Además de calcular la concentración de ácido y base y entender la fuerza, el concepto del pK como la condición de pH para que la molécula esté protonada o desprotonada es fundamental para entender reacciones ácido-base de aquí en adelante. Sobre todo porque aquí hay una tabla con las propiedades, ¿sí? Están los nombres de los aminoácidos, el código de 3 letras de una letra, el peso molecular, y miren, fíjense que están los pK. Está el pK del grupo carboxilo, fíjense que son bastante, están todos alrededor de 2.2 más menos 3, más menos 0.3, ¿sí? Y el pH cerca de 9.6. Todos de un carboxilo y otro amino. Entonces los aminoácidos siempre tienen esos dos grupos, pero solo unos pequeños grupos de aminoácidos como tirosina, treonina, lisina, histidina, arginina, aspartato y glutamato tienen otro grupo titulable dentro de su estructura que le da propiedades, y este grupito de poquitos aminoácidos son los más críticos en las catálisis enzimáticas a través de catálisis ácido-base. Ya, compañeros, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Me puedo quedar un rato para responder las preguntas. Nos vemos el jueves. Recuerden utilizar las tutorías para poder explicar esto, y ahora ya entramos en materia cada vez más asociada al sistema biológico. Gracias a todos por estar aquí. Me quedo un rato más. Puedo contestar preguntas. Gracias, profe, por la clase. Encantado. Chao, Carla. Gracias, chao. Chao, suerte. Chao, profe, gracias.